Que el Señor les bendiga. Habiendo llegado a la hora, le daremos inicio a este servicio y lo vamos a hacer en el nombre del Señor y lo vamos a hacer cantándole al Señor la alabanza número 328. Señor, lleva mis pasos. Amén. Lo invito a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Nos vamos a pasar a presentar en oración delante de la presencia de nuestro Dios para que Él tome este servicio de principio a fin, revista de gracia, ¿cierto? Lo más importante que es el mensaje de su palabra y nos revista de gracia a cada uno de nosotros, ¿cierto? Para recibir la enseñanza de la escuela dominical del día de hoy. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, Dios poderoso, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre Celestial, de tenernos con vida y con salud, de permitirnos estar congregados para alabar y bendecir tu nombre, Padre Celestial, para poder recibir el mensaje de tu palabra. Te pedimos que tú nos perdones todas nuestras faltas que hayamos cometido delante de tu presencia, Señor, y nos limpies de todo mal. Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder recibir la enseñanza del día de hoy. Padre Celestial, limpia también nuestros oídos, Padre Celestial, por misericordia. Te pedimos que tú nos unas en un solo espíritu. Reviste tú de gracia todo lo que se vaya a hacer para tu honra y para tu gloria.
Padre Celestial, te damos gracias por todo esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. La palabra para la escuela dominical del día de hoy se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 4 y 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 4 y 5. El texto se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Y para los niños se encuentra en Proverbios, capítulo 3, versículo 7, tema la tentación de Jesús. Entonces, le voy a pedir a mi hermano Alamiro si me puede acompañar en la lectura. Hermano Alamiro, le voy a pedir que habilite su micrófono. Yo leo el primer versículo y después usted lee el segundo versículo. Y después en el texto igualmente. ¿Amén? Hermano Alamiro, usted me avisa cuando esté listo. Amén. Amén. Entonces le daremos lectura en el nombre del Señor. Yo leo el primer versículo y usted lee el segundo. Y dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. El texto se encuentra en 2 de Timoteo 1:13 y dice así en el nombre del Señor: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Y el texto para los niños, Proverbios 3:7, dice: tema la tentación de Jesús, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Y ahora vamos a pasar a constituirnos en clase como hemos sido ordenados. Amén. Entonces, le pido al Señor que me revista de gracia, ¿cierto?, para la exhortación del mensaje de la escuela dominical del día de hoy. Como siempre lo hemos dicho, ¿cierto?, la escuela dominical es uno de los servicios más importantes de la semana por tratarse de una escuela del Señor, donde nosotros aprendemos los versículos, ¿cierto?, uno a uno, de acuerdo a la continuación de la palabra del día anterior. Siempre es recomendable tener, ¿cierto?, un apunte o algo para poder separar la palabra, cosa que el próximo domingo en la escuela dominical usted sabe que los versículos siguientes son los que siguen en la escuela. Así que le pido al Señor que me revista de gracia. Entonces dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Entonces, aquí está tener la confianza, ¿cierto?, y la certeza en el Señor. Una de las del sentir que tenía el apóstol Pablo a escribir las cartas a las iglesias, ¿cierto?, a las diferentes congregaciones, era moverlos en el amor de Cristo. Era de que los hermanos pudieran crecer, ¿cierto?, principalmente en gracia y después en número, ¿cierto? Él quería que todos aquellos que les llegaba el mensaje de salvación obedecieran a este llamado, primeramente, ¿cierto? Y que también fueran obedientes a esta fe, ¿cierto?, a esta reconciliación por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también que fueran creciendo en gracia, en sabiduría, en amor. Esas eran una de las cosas importantes que Dios había puesto en el corazón del apóstol Pablo. Porque en su momento, cuando nuestro Señor Jesucristo llamó al apóstol Pablo,
¿cierto? Porque ahora nosotros podemos analizar la vida del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo fue un gran hombre, ¿cierto? Fue un gran instrumento en las manos del Señor. Pero nuestro Dios, si bien es cierto, sabía que iba a ser un instrumento útil, pero nuestro Señor Jesucristo no lo llamó para que fuera un gran instrumento, sino que nuestro Señor Jesucristo llamó al apóstol Pablo porque le amaba. Mire, porque le amaba. Nuestro Señor Jesucristo amó a Saulo antes de que fuera el apóstol Pablo. Y el amor de nuestro Señor Jesucristo fue el que movió ese corazón, ¿cierto? Como una de las referencias que también habla de la enseñanza de los niños, por ejemplo, ¿cierto? La tentación de nuestro Señor Jesucristo, Satanás le ofrecía cuántas riquezas, cuántos reinos, ¿cierto? Para que le adorase, ¿cierto? Pero nuestro Señor Jesucristo sabía a lo que Él venía, y Él no venía a obtener riquezas humanas, no venía a tener terreno, ¿cierto? Y a lo mejor tampoco tener reconocimiento de los hombres, sino que Él venía enviado por Dios, lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nuestro Señor Jesucristo sabía a lo que Dios lo había enviado. Entonces nuestro Señor Jesucristo también hacía profesión de su fe, porque mire, nuestro Señor Jesucristo también tenía fe. Entonces, esta es la fe, ¿cierto? Y el amor que movía al apóstol Pablo también al escribir esta carta a la iglesia de Tesalónica, ¿cierto? A los hermanos tesalonicenses. Entonces, él le daba gracias al Señor, ¿cierto? Por muchas cosas, porque la iglesia estaba creciendo, porque los hermanos se amaban, ¿cierto? Y porque habían sido fieles, ¿cierto? Y por eso dice, y tenemos confianza. O sea, tener la confianza y también tener la certeza, dice, respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Entonces, ¿qué es lo que ha sido mandado, cierto? Primero, creer a la palabra de reconciliación, a creer a este evangelio, a creer a las buenas nuevas, de que, cierto, de que Dios había enviado a su Hijo, ¿cierto? Para morir en la cruz del Calvario. Mire, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos tener salvación. Entonces, así como el apóstol Pablo le escribía, ¿cierto? Porque sus cartas, muchas de ellas las escribió estando en prisión, ¿cierto? Él instaba, a pesar de las duras pruebas, de las diferentes circunstancias que toca atravesar en la vida, él, ¿cierto? Les pedía que se mantuvieran firmes en la fe, ir creciendo en gracia, ir creciendo en conocimiento, ¿cierto? Porque así como nosotros comemos, tomamos desayuno, por ejemplo, hoy día a lo mejor usted quizá se levantó un poco más tarde porque no haya alcanzado a tomar el desayuno, pero generalmente nosotros tomamos desayuno, ¿cierto? Después a media mañana comemos algo, algunas veces, también almorzamos, ¿cierto? Después tomamos once y algunas veces cenamos en la noche, ¿cierto? Nos alimentamos, ¿por qué? Porque este cuerpo se necesita alimentar. Bueno, espiritualmente también nuestro espíritu y nuestra alma necesitan alimentarse. ¿Y de qué? Del pan de vida, ¿cierto? De la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Sino que también de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que nosotros también tenemos que leer la palabra del Señor, ¿cierto? Orar, tener una comunicación personal con el Señor, con Dios, ¿cierto? Por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, y alimentar nuestro espíritu y nuestra alma, y ser vigilantes, porque si nosotros nos descuidamos, ¿cierto? Nos vamos a ir para otro camino, nos vamos a ir para otras cosas, ¿cierto? Y nos vamos a enfermar, y a lo mejor podemos, ¿cierto? Si nos dejamos estar, cuando una persona se deja estar y come, de aquí en la tierra, engorda, ¿cierto? Bueno, si deja de comer, también se enflaquece, po. Espiritualmente, ¿cierto? Que el Señor nos revista de gracia, pero también puede ser, como decía la referencia, raquítico espiritualmente. O sea, imagínense, ya casi al borde de la muerte espiritualmente por no alimentarse espiritualmente, en conocimiento, porque es necesario, ¿cierto? Ir creciendo en gracia. Si bien es cierto, los instrumentos pueden ser grandes predicadores, grandes pastores, ¿cierto? Grandes evangelistas, ¿cierto? Grandes profetas, quizás, ¿cierto? Instrumentos en las manos del Señor. Pero Dios quiere principalmente que usted vaya creciendo en gracia, en conocimiento, en comunicación con Dios, en comunión con Dios. ¿De qué sirve, cierto? Que usted sea llamado gran profeta o sea llamado gran predicador si usted desprecia a sus hermanos, si usted odia a sus hermanos, ¿cierto? Si usted presenta conflicto con sus hermanos, ¿cierto? Porque uno de los frutos, ¿cierto? Es el perdón, ¿cierto? El perdón entre los hermanos. Entonces, debemos ir creciendo, ¿cierto? En conocimiento. ¿Para qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda.
sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, eso, si Dios quiere eso, ese mismo sentir tiene que estar en nuestros corazones, ¿cierto? Que nadie se pierda, que nadie se pierda, porque todos somos valiosos para Dios. Somos tan valiosos que una de las referencias que hace, que habían 100 ovejas y una se va, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Va a buscar esa que se le fue. A lo mejor si lo llevamos al terreno como congregación, a lo mejor alguien lo miró mal, a lo mejor alguien le dijo algo, o a lo mejor él dijo algo y se fue, ¿cierto? Y a lo mejor no, algunos hermanos dirán, menos mal que se fue, ¿cierto? Pero nuestro Señor Jesucristo no es así, po. Él va y lo va a buscar y lo guarda, ¿ve? Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros vamos creciendo en gracia, en virtud, eso es lo más importante. Yo una vez escuché a un instrumento decir, si usted tiene objetivos en su vida, ¿cierto? Luche por ello, ¿cierto? Esfuércese por ello, pero si hay alguien caído, deténgase, pare y ayude a parar a ese hermano que está caído o a esa persona que está caída. Y después continúe. Como, ¿cierto? Como el buen samaritano. Uno eran, ¿cierto? Eran fariseos, eran estudiosos, es la palabra, pero el hombre que estaba caído ahí, nadie lo ayudaba. ¿Y quién se acercó, ¿cierto? El buen samaritano. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere la muerte del quien muere, sino que quiere la vida del pecador que se arrepiente. Entonces, cuando usted aceptó al Señor en su vida, ¿cierto? Usted lo aceptó como Señor y Salvador, ¿cierto? Por lo tanto, debemos hacer lo que el Señor nos manda, ¿cierto? Lo que su palabra dice. Entonces, en base a su palabra es que nosotros tenemos que ver nuestra vida, pero esta salvación es personal. Usted no se puede poner a mirar la vida de otro hermano o de otra hermana y compararlo con su palabra, porque primero usted tiene que compararse con su palabra. Y cuando usted se vea capacitado y usted tenga las herramientas y conocer el amor de Dios, ahí recién usted va a poder observar la vida de otro hermano. Porque también, otra vez, también escuché a un pastor, bueno, disculpe si hago la referencia, pero es que uno entrega de gracia lo que de gracia ha recibido. Entonces, el pastor estaba en una congregación y él dijo lo siguiente, si nosotros pusiéramos un video de cada una de las personas que estamos congregados en este lugar, dijo, de las últimas 24 horas, o sea, imagínense, poner un video de las últimas 24 horas de nuestra vida y la expusiéramos delante de todos los hermanos para que todos vieran lo que nosotros hicimos en las últimas 24 horas, saldríamos todos avergonzados y no quedaría nadie. Mire, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza nos delata, ¿cierto? Que somos barro, que somos débiles. Entonces, en esta condición, ahora, ¿por qué? ¿Por qué se plantean estas cosas? Es para que nosotros no nos transformemos en jueces, ¿cierto? Sino que nos mueva el amor y la misericordia de Dios, porque nuevamente, si somos hermanos, debemos unirnos, ¿cierto? Porque el cuerpo de Cristo dice que es uno. Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Entonces, todos los órganos son importantes, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros crezcamos en gracia. Y principalmente, ¿cierto? Que nos preocupemos cada uno de nosotros, seamos responsables de nuestra vida, de no descuidarnos, ¿cierto? De buscar la santidad, ¿cierto? De vivir en santidad, ¿cierto? De amar a nuestros hermanos, de ir creciendo en gracia, ¿cierto? Porque esto es lo que Dios quiere. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y que nosotros vamos creciendo en gracia y en virtud, ¿cierto? Y nosotros cuidar nuestra relación personal con Dios y que nada nos mueva de este hermoso evangelio, ¿cierto? Porque si sabemos que las bendiciones de Dios son tan grandes, ¿cierto? Y son tan preciosas, que antes no éramos dignos, pero ahora por intermedio de nuestro Señor Jesucristo somos dignos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a desperdiciar esta salvación tan grande, estas bendiciones tan grandes de que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, que en delicados pastos me hará descansar? Mire, sobre aguas de reposo, ¿cierto? Él sobre campos me pastoreará, ¿cierto? Me llevará por sendas de justicia, por amor a su nombre, mire, por amor a su nombre y porque Dios es fiel y verdadero, Él va a hacer todas las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a descuidar? Y esta es la enseñanza de la escuela dominical del día de hoy, y dice, y el apóstol Pablo le dice, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis, que lleva a una acción, o sea, usted tiene que hacerlo, dice, y haréis en el futuro, ¿cierto? De aquí en adelante, lo que os hemos mandado. Y esa frase, os hemos mandado, usted la puede ver en la palabra del Señor, en las epístolas, que las epístolas son cartas.
principalmente también en los 4 evangelios, pero también lo puede ver en el Antiguo Testamento, porque Dios no cambia, ¿cierto? Dios sigue siendo igual, desde el principio y hasta el fin, ¿cierto? Dios sigue siendo igual. Y dice en el versículo número 5, y dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Ve? El amor de Dios, ¿cierto? En que Él lo pensó y dijo, voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia, y envió a su Hijo Jesucristo. Ese es el amor de Dios. Dice que el amor de Dios es mayor al amor de madre, mire, mayor al amor de madre. Y la paciencia de Cristo, mire, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, ¿cierto? Fue creciendo, y llegado su momento, ¿cierto? Llegado su momento, Él comenzó el ministerio de acuerdo a las mismas formalidades terrenales que habían en ese tiempo, comenzó su ministerio de acuerdo a cómo Dios lo había enviado, ¿cierto? Y ahí comenzó, ¿cierto? Este hermoso trabajo, Señor, el cual en algún momento llegó a nuestra vida, ¿cierto? Y como llegó a nuestra vida, nosotros debemos ser agradecidos, ¿cierto? Y no ser mal agradecidos. Es decir, algún día el Señor me sanó y yo después me voy a olvidar. El Señor un día me abrió las puertas del trabajo y yo me voy a olvidar. El Señor ha cuidado a mi familia y yo me voy a olvidar, ¿cierto? El Señor es el que siempre me ha guardado, aún en mis sueños nos guarda, ¿cierto? En nuestros sueños el Señor nos guarda, digo, y nosotros vamos a ser mal agradecidos y nos vamos a apartar de este hermoso evangelio. Esto es lo que nosotros debemos cuidarnos, ¿cierto? Y dice que el Señor encamine. Entonces, Él, como buen pastor, ¿cierto? Con su vara y su callado, nos protege, ¿cierto? Y nos guía y nos endereza por el buen camino. Y nuevamente, a la paciencia de Cristo, como Él comenzó su ministerio, Él trabajó, ¿cierto?, en lo que Dios le había encomendado, y después fue tan paciente que soportó todo, mire, soportó todo ese sacrificio para que usted y yo pudiéramos tener salvación. Primeramente, los hermanos de la iglesia de Tesalónica, ¿cierto?, a la cual está dirigida esta carta, pero también a nosotros el día de hoy. Entonces, esto es lo que nosotros debemos guardar, y debemos guardar su palabra. Y el guardar su palabra no significa tener una Biblia en mi velador, o tener una Biblia en el living, ¿cierto? O abrirla en el Salmo 91, en el Salmo 23, para que guarde la casa. Guardar su palabra significa leer y atesorarla en cada uno de nuestros corazones, entenderla, y si no la entendemos, pedirle ayuda al Señor. Porque acuérdese que, y Dios lo va a hacer. Si esto es lo hermoso, que nosotros tenemos un Dios real, ¿cierto? Que a veces nosotros falta decirle, ¿dónde estás para abrazarte? Porque Él lo hace, Él nos escucha. Decirle, Señor, no entiendo esta palabra. ¿Tú me la podrías explicar? Y el Señor lo va a hacer. A lo mejor se va a demorar algunos días, pero Él lo va a hacer. Él escucha hasta nuestros pensamientos. Él discierne las intenciones de nuestro corazón. Mire, y Él conoce todas las cosas. ¿No es maravilloso lo que nosotros podemos gozar el día de hoy? ¿Cierto? Y eso que nosotros estamos camino, ¿cierto?, a ese hermoso evento glorioso que nos espera, ¿cierto? Con la ayuda del Señor, ¿cierto? Entonces, esto es hermoso. Ya hoy, el día de hoy, usted puede gozar el reino de los cielos. Mire qué hermoso. ¿Cómo? Gozándose en el Señor, alabando el nombre del Señor, bendiciendo el nombre del Señor, ¿cierto? Y principalmente guardando su palabra, ¿cierto? Porque dice, una de las referencias, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿cierto? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay otro versículo que dice, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando, mire, o lo que yo os digo, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere, ¿cierto? Que nosotros seamos oidores, pero también que seamos hacedores, y no oidores olvidadizos, ¿cierto? Dios nuevamente se acuerda de que nosotros somos polvo y tiene misericordia. Y como nosotros tenemos esta condición, ¿cierto? Nosotros no debemos ponernos en el papel de jueces, sino que debemos ponernos en el papel de colaboradores, de ayudadores, ¿cierto? Como parte del cuerpo de Cristo. Cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Así debemos ser nosotros, amarnos, ¿cierto? Guardarnos y protegernos dentro de nuestras posibilidades. Mientras nosotros tengamos la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Y eso es lo que a Dios le agrada, ir creciendo en gracia, ¿cierto? Ir creciendo en amor, ir creciendo en conocimiento. Porque hay un versículo que dice por ahí, que dice que la letra mata, ¿cierto? Como referencia, que la letra mata. Entonces, de alguna forma, algunos hermanos
han escuchado esto y ellos no leen la palabra en la casa porque dicen que la letra mata, como que leer la palabra mata. Y en realidad cuando se refería a la letra, se refería a la letra de la ley, que era porque la paga del pecado es la muerte. A eso se refería, que la letra, porque no había ningún hombre ni ninguna mujer que pudiera cumplir todos los objetivos de la ley, ¿cierto? Porque la naturaleza. Y como no lo podían cumplir, todos los años tenían que hacer una ceremonia del perdón de pecado, ¿cierto? Donde había que hacer un sacrificio de un animal puro, ¿cierto? O sea, a eso se refería, que la letra mata. Pero la letra de Dios es hermosa. La letra de Dios no debe ser coartada, no debe ser limitada. La palabra del Señor tiene que ser abierta y dejarla que corra libremente, ¿cierto? Porque dice que su palabra no volverá vacía, que hará aquello para lo que fue enviada, ¿cierto? Entonces, cuando usted no debe tener temor a leer la palabra, y usted no se va a enfermar por leer la palabra del Señor, sino que todo lo contrario, usted va a ir creciendo en conocimiento. Mientras usted no lea la palabra, ¿cierto? La Biblia, sea chiquitita, grande, usted es una presa fácil para ser engañada, porque no sabe lo que está en la palabra, ¿cierto? Sin embargo, si usted lee la palabra del Señor, va a ser más difícil que usted sea engañado o engañada, ¿cierto? Porque usted ya está en conocimiento de la palabra del Señor. Por eso es que usted debe leer si la palabra del Señor es hermosa. La palabra del Señor, la Biblia, el Nuevo Testamento, es el único libro cuando usted lo abre, el autor está presente, ¿cierto? Dios no quiere la confusión, dice, pues, ciertamente de todos cuantos esperan en ti, ninguno será confundido. Entonces, si usted espera en el Señor, usted no será confundido. Si usted sigue esperando en el Señor, a lo mejor usted lee una palabra, por eso es que de gracia se entrega lo que de gracia se ha recibido. Primeramente hay que leer el Nuevo Testamento y después hay que irse al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay unas cosas que son un poco fuertes, pero teniendo la base del Nuevo Testamento es más fácil digerirlo. Pero nuevamente, la palabra del Señor es limpia, ¿cierto? Y Él lo va a cuidar a usted y no permitirá que sea confundido, ¿cierto? Sino que usted va a ir creciendo en gracia. Y hay muchas promesas del Señor. Entonces, ¿cómo usted va a conocer las promesas del Señor si usted no lee la palabra? Tiene que leer la palabra, ¿cierto? Ir creciendo en conocimiento, en gracia, y hacer profesión de fe, ¿cierto? Si usted ya se acostumbró a leer la palabra, también acostumbra a hacer la palabra con la ayuda del Señor. Acostúmbrese a amar a sus hermanos, a cuidar a sus hermanos, ¿cierto? Porque nuevamente, si usted me cuenta a mí sus faltas, yo me voy a enfermar, po, y lo voy a mirar de otra forma, ¿cierto? Porque los hombres y las mujeres no estamos preparados para recibir el pecado de los demás hermanos de las demás hermanas. No estamos preparados. Por lo tanto, el pecado de las personas, ¿cierto? Y de hecho, por eso hay algunos sacerdotes que escuchan tanto pecado que se enferman y hacen cosas que no corresponden porque no estamos preparados. Pero sí Dios está preparado, y si usted se arrepiente de corazón, confiesa sus pecados a Dios, Dios perdona si usted tiene un corazón contrito y humillado, ¿cierto? Y Dios se olvida. Mire, Dios es el único que tiene la capacidad de olvidarse. Entonces, en eso es que nosotros tenemos que ayudarnos. Sí, también dar consejos a nuestros hermanos, ¿cierto? Porque todos necesitamos consejos. Ahora dice que entre nosotros tenemos que apoyarnos los unos a los otros, ¿cierto? Amarnos los unos a los otros, ir a aconsejarnos y hablar entre nosotros, mire, entre salmos e himnos, ¿cierto? Cantar, pero también no usar la palabra como espada para matar al hermano o matar a la hermana. Eso no corresponde, ¿cierto? La palabra tiene que ser usada, ¿cierto? Para enseñar, ¿cierto? Para aconsejar, ¿cierto? Y de alguna forma exhortar a la persona. Ahora, si la persona, ¿cierto? Porque la palabra del Señor va sin nombre y apellido. Si la persona quiere seguir en su falta, usted sabe que cada uno de nosotros tiene su responsabilidad, pero la responsabilidad sale de nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia? En la forma en que nosotros enseñamos, en la forma en que nosotros educamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor. La iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Nosotros somos parte de la iglesia. Por lo tanto, como somos parte de la iglesia, hemos sido invitados a esta hermosa bendición. Cuando usted tiene invitados en su casa, ¿qué pasa si un invitado empieza a echar al otro invitado para afuera? Usted, ese invitado que está echando a los invitados para afuera, ¿qué va a hacer usted? Le va a decir, ¿sabe? Váyase usted, ¿o no? Nosotros no podemos echar a nadie fuera, porque el Señor nos ha hecho esta invitación, ¿cierto? Nosotros no podemos echar a nadie fuera, porque no hemos sido llamados a eso, ¿cierto? Del Señor son todas las cosas, ¿cierto? Del Señor son todas las cosas, y Él hará conforme a su santa y divina voluntad. Entonces, lo primero es obedecer a Cristo, ¿cierto? Es lo primero.
como decía su palabra, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo, ¿cierto? Alimentarnos espiritualmente, alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, ¿cierto? En gozo. No tan solo en las reuniones, no limitar nuestra vida espiritual de 7 a 8:30, 9 durante la semana, de 10:30 a 12 la escuela dominical, no, pues, las 24 horas del día. Esa es nuestra vida espiritual, las 24 horas del día, ¿cierto? Entonces, obediencia a Cristo y crecimiento como resultado. Y tenemos confianza, ¿cierto? Que era el texto, y dice obediencia a la fe, ¿cierto? Y al evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No el evangelio según yo, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay 4 libros donde están los 4 evangelios, ¿cierto? Y usted los puede leer los 4. Y los 4 tienen un destino, ¿cierto? Uno era para, pero los 4 tienen un objetivo, los 4 evangelios. Dice, también, mire, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Entonces, esto era lo que el apóstol Pablo quería predicar, a nuestro Señor Jesucristo. Mire, en los voluntarios, una vez, nos enseñaron de que nosotros no teníamos que andar de casa en casa. ¿Por qué? Porque decían que cuando una persona va a una casa, se entera lo que pasa en esa casa, ¿cierto? Y a veces pueden haber situaciones en esa casa, ¿cierto? De que, ¿cierto? Pueden ser no convenientes para la vista. Entonces después a usted el Señor lo usaba como instrumento para predicar, entonces usted ya iba a quedar limitado porque si usted predicaba sobre el asunto que estaba pasando en esa casa, iba a decir, mire, lo invitamos a nuestra casa y quedaba amarrado. Entonces, para tener la libertad de predicar era que no había que asistir a algunas casas en ciertas condiciones, ¿cierto? Aunque sabemos que como hermanos también nos podemos visitar, ¿cierto? Y debemos amarnos, podemos tener actos de ¿cómo se llama?, de convivencia, pero no era conveniente pasar metido en las casas. Esa era la enseñanza. Entonces, por eso también el apóstol Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que a nosotros nos debe importar. Dice, el que obedece a Cristo también crecerá y dará frutos en abundancia. Serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Y todo lo que hace prospera, como bien lo afirma el Salmo número 1. Así son los cristianos obedientes, ellos crecen. Hay árboles que se llaman caduco, parece, y hay árboles que se llaman perenné. Los caducos parece que son aquellos que se les caen todas las hojas en el invierno, pero los perenné parece que siempre tienen hoja, ¿cierto? Entonces nosotros debemos ser iguales, que siempre haya hoja, ¿cierto? Y que da su fruto, mire, y da su fruto a su tiempo y dice su hoja nunca cae. Así permita el Señor que seamos nosotros, ¿cierto? Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y la paciencia de Cristo. Entonces, dice, la lógica de Pablo es la siguiente: si los tesalonicenses son fieles y obedientes, como lo hemos visto ya en el primer punto de esta lección, entonces ellos van a crecer, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros crezcamos, ¿cierto? Entonces, no ser indiferente al mandato de nuestro Dios, sino que ser obediente. Cuidar nuestra vida espiritual, ¿cierto? En amor y paciencia, en un carácter cristiano, obedecer a Cristo, ¿cierto? No ser ocioso ni indiferente. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y eso también, ¿ve? Lo que era parte de la enseñanza. Leer la palabra del Señor y que alguien que se denomine pastor o que se denomine profeta le traiga un evangelio diferente. Nuevamente, Dios quiere que nosotros nos amemos. Porque acuérdense que toda la palabra del Señor se engloba en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el otro es igual, y engloban toda la palabra del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ¿pero qué significa obedecer al Evangelio? Concretamente, dice, la respuesta es simple. Pongamos atención a las enseñanzas de Jesús que hablaba del perdón, del amor al prójimo, de buscar el reino de Dios, de hacer el bien, de andar en santidad, de ser humildes y de dar la vida por los otros. Perdonar, amar, ayudar, reconciliar y dar a otros lo que esté de nuestra parte dar.
Mire, y uno de los comentarios que hay en la enseñanza dice, es curioso que muchos cristianos quieran crecer en lo profesional, en lo económico y en otras áreas, y en otras áreas más. Y para eso se esfuerzan día a día sin desmayar porque tienen muy claras sus metas. Pero ¿no deberíamos hacer lo mismo en la vida espiritual? ¿No deberíamos anhelar crecer espiritualmente y así parecernos más a Jesús? ¿No deberíamos anhelar y esforzarnos para crecer en amor y en el carácter cristiano? Usted puede ser un gran profesional, puede ser un gran doctor, puede tener estudios de magíster o puede inclusive tener doctorados, que son como los estudios más altos a los que se puede llegar, o algunas personas tener doble doctorado, pero al reino de los cielos no se va a llegar con grados, ni con títulos, sino vamos a llegar, ¿por quién? Por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, y nada más. Por lo tanto, todo lo que nosotros obtengamos acá va a quedar acá. ¿Cierto? Y otra referencia dice en Efesios 4, en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que la gracia del Señor nos ayude a vivir esta enseñanza. Amén. Y hasta aquí la enseñanza de la escuela dominical del día de hoy. Ahora la escuela dominical va a pasar a manos de ustedes, ¿cierto? Para que ustedes le den gracias al Señor, que el Señor les bendiga. Así que la iglesia está en sus manos para que ustedes den gracias al Señor. Si nadie levanta la manito, vamos a hacer como lo hacemos en la iglesia. Mi hermano Alamiro, que el Señor le bendiga. A ver, mis hermanos, en esta mañana le doy gracias al Señor por la vida y la salud, por los alimentos, porque Él me guarda, me cuida, me protege las 24 horas del día. Realmente no me gusta levantar la manito primero, me gusta escuchar a mi hermano, pero hay que obedecer, porque el Señor nos está hablando de la obediencia, ¿cierto? Y yo le doy gracias al Señor por su palabra, una palabra muy hermosa, muy bonita, la cual nosotros como hijos de Dios muchas veces nos cuesta muchas veces ponernos a la orden de lo que el Señor quiere realmente de nosotros, de nuestras vidas. Pero aquí el Señor nuevamente nos viene a recordarnos de que debemos ser obedientes a lo que el Señor nos ordena. Como decía el instrumento de mi hermano Cristian, nosotros aceptamos al Señor como nuestro único y personal Salvador. Y del momento que le he aceptado personalmente, hablando de mi persona, acepté todas las condiciones que Dios ha puesto por su palabra en mi vida. Por lo tanto, yo debo ser un hombre que tengo que someterme, tengo que ser obediente, y si me someto y obedezco, como dice su palabra, voy a ir creciendo en la gracia y en la sabiduría de Dios. Pero para eso también tengo que preocuparme de tomar la Biblia, poder leer, conocer a Dios, quién realmente es Dios, qué realmente quiere Dios de uno. Eso es lo que debemos nosotros hacer. En este caso, mi persona, es lo que yo debo hacer, estar siempre estudiando, leyendo la palabra del Señor. Y le pido al Señor que Él me ayude para poder obedecer, para poder someterme, porque yo quiero ir creciendo cada día más en la gracia de Dios, porque cuando el Señor lo ocupa, uno a veces no se da ni cuenta, no sé, mis hermanos que le ha tocado entregar el mensaje, uno a veces, al menos a mí me ha pasado, a veces estudio un mensaje, tomo apunte y Dios empieza a trabajar y no hay necesidad de tomar los apuntes y ahí yo digo, Dios mío, que es grande tu misericordia. Y Dios lo prueba realmente al hombre para ver si realmente el hombre se preocupa de escudriñar la palabra de Dios, si el hombre se preocupa en el momento de entregarse en la mano de Dios para que Dios lo use conforme a su amor y su misericordia. Yo por eso le doy gracias al Señor. Una enseñanza muy hermosa, muy bonita, que el Señor cada día más le siga dando la gracia, la sabiduría a mi hermano Cristian, a mí también, para poder
someterme a lo que el Señor quiere de mi vida. Si yo me someto, Dios va a ser siempre conmigo. Yo no quiero flaquear, no quiero adelgazar. Cada día le pido al Señor que me dé gracia y apetito, porque en realidad, como alimentamos este cuerpo, porque este cuerpo pide, y nuestra vida espiritual también pide. Y cuando nuestra vida, si este cuerpecito pide las 24 horas del día, este cuerpecito espiritual pide más que de 24 horas. Todos los días debemos estar constantemente pidiendo, clamando al Señor, pidiéndole gracias. Yo en mi trabajo, muchos me han visto, he participado en la escuela dominical, con ustedes muchas veces trabajando, y ahí he podido sentir la presencia del Señor. Ahí el Señor me ha guardado, me ha protegido, y he podido alimentarme. Hoy lo estoy haciendo más tranquilo porque es mi día libre, y lo cual yo me alegro bastante por esto, pero le pido al Señor que me ayude a seguir como Pablo lo hacía, como lo hacían los tesalonicenses, ¿cierto? Ser lleno de la gracia del Señor. Le quiero dar gracias al Señor, como decía anteriormente, por todo lo que Él me ha dado, por mi familia y porque puedo congregarme con ustedes en esta hermosa escuela dominical. Alabo, bendigo al Señor, y para Dios es toda honra y gloria ahora y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Lamiro. Hermana Anita Reyes, la que prendió la... Amén. Hermana Anita. No se escucha, hermana Anita. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. ¿Se escucha? En el nombre del Señor. En esta mañana le doy muchas gracias a Dios por la vida, por las familias de Dios. Por todos sus beneficios que me concede a mí en el familia. Le doy las gracias a Dios por su palabra, por su vida muy hermosa. Le pido a Dios que en su misericordia me ayude a cumplir. Porque, como dice mi hermana Ramírez, que me ayuda a Dios, y me desespero muchas cosas. Pero siempre con la ayuda del Señor nos fortalece. La debilidad que nos fortalece. Le doy gracias porque me ha tenido mi familia bien, bien también, me ha tenido bien, algunos ataques, pero ahí saliendo adelante. Le pido a mi Dios que me dé mi vida, que me ayude a entender sus palabras, que me de la dirección. Usted, hermano Cristian, sabe porque le pidió consejo, le pidió qué significa esto. Quisiera aprender de sus palabras, pero quiero quedarme esta sabiduría porque estoy preparada por lo que soy débil. De gracias a Dios porque me quería salir por mi bien complicado que decía acá, que ahora ya está saliendo. De todo no siendo medicina de nada, uno es tan falta delante de la que fallamos cada instante y le pido a Dios que reaviven esas almas, que podamos nuevamente alabar su nombre, acercarnos cada día más y decir que pide mi Dios, tiene que tener familia, que tenga fiesta, que sería estable los cristianos, por lo tanto, no les nada acerca de yo, acá el desafío de que se con diferentes para acá, no me entiendo ahí que están fácilmente pueden ir de parte de los caminos y pequeños de cristianos, de que los cristianos tienen no tienen vida de la pero que ya las que si pueda ir un día a congregarse con nosotros, le doy gracias a Dios por estar en este maravilloso que nos mantiene juntos, unidos, y la capacidad para amar a todos los demás.
Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Anita. Hermano Nicolás, ¿quiere darle gracias al Señor? Habilite su micrófono. Que el Señor Amén. le bendiga. Quiero dar gracias al Señor esta mañana por su palabra, porque como toda palabra de Él cala profundo, cala fuerte. Quiero darle gracias por enseñarme día a día, por ponerme a prueba y a la misma vez darme todo el apoyo que necesito, por darme un trabajo. Ya después de muchos años puedo por fin tener un trabajo, entonces de verdad estoy muy agradecido del Señor en ese sentido, ya que llegué aquí y fue de la nada, de todo gracias a Él. Así que simplemente estoy muy agradecido de su palabra, muy bonita, y me enseña mucho. Y por este día, para el Señor honra y gloria, y para mí siga teniendo. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Nicolás, ¿cierto? Y que lo siga fortaleciendo, ¿cierto? Y que vaya creciendo, como decía su palabra, en gracia, ¿cierto? En conocimiento también. Y principalmente en amor. Que el Señor le bendiga, hermano Nicolás. La clase, o sea, la escuela dominical está en sus manos para que usted le dé gracia al Señor. Hermano Sergio. Amén. Hermano Sergio, que Amén. el Señor le bendiga. Amén. Gracias, hermano Cristo. En esta mañana quiero agradecer a Dios por la vida, por la salud y por la bella oportunidad que Dios me concede de poder estar en la escuela dominical aprendiendo de su palabra, donde en el versículo 4 del Señor ha llegado a mi vida y dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Es decir, en esta mañana el Señor me ha venido hablando que yo tengo que obedecer lo que Dios nos ha mandado, que es predicar el Evangelio a toda criatura, sin excepción de personas, ¿cierto? Y obedecer a lo que el Señor día a día, por intermedio del instrumento, el Señor nos viene hablando. Me gozaba ayer y hoy día porque por misericordia el Señor el viernes me ocupó y me entregó un mensaje parecido a la obediencia. Y cuando el Señor me entregó ese mensaje, yo le decía, Señor, no sé, yo creo que a muchos no les va a gustar lo que usted va a entregar esta noche, pero en tu nombre, Señor, vamos a alabar, dije yo, vamos a conversar de lo que usted me dé. Y ahora una vez más me alegro porque el Señor me viene confirmando el mensaje que Dios me dio, que es lo principal, es el fundamento espiritual de cada cristiano. Porque si yo obedezco a la enseñanza que el Señor me entrega y me enseña día a día, dice que yo voy a tener un gran éxito y lo principal, voy a tener la entrada al reino de los cielos y voy a crecer espiritualmente. ¿Ah? Bendito es el Señor, hay un texto en una enseñanza en San Juan, donde él me dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá su doctrina. ¿Ah? Es Dios el que habla. Por mi propia cuenta nada puedo hablar. Sabemos que cada instrumento que el Señor ocupa, el Señor es que habla por el instrumento, porque cada persona nada puede hablar por sí mismo, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos faltas, cometimos errores en el transcurso del día, y justamente cuando el Señor muchas veces nos honra con un servicio, tenemos las mayores luchas. ¿Ah? Muchas veces nos dicen, ¿qué vaya a predicar? Mira cómo te has portado, mira lo que ha pasado. Pero sabemos que nada de nosotros podemos entregar porque somos faltos, somos pecadores. Por eso que el Señor esta mañana
me ha hablado por intermedio del instrumento que nuestro hermano Cristian, que ha ocupado en beneficio de mi alma, que yo debo enseñar y adoctrinar a todos aquellos que buscan al Señor en espíritu en verdad. Pero lo que quiere el Señor que yo, en primer lugar, lo haga yo primero. Por eso doy gracias al Señor esta mañana por poder estar aprendiendo, y quiero día a día aprender, porque quiero llegar un día al reino de los cielos. Para mi Dios, que me da esta bella oportunidad, para Él sea toda honra, toda gloria desde ahora y para siempre. Gracias, hermano Cristo. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Sergio. La escuela dominical está en su mano para que usted le dé gracias al Señor. Hermana Teresa, que el Señor le bendiga. En esta mañana le quiero darle gracias al Señor por la vida, por la salud, por un nuevo día que me ha concedido de estar en su escuela dominical, de poder otra vez que el Señor nos hable, que tenemos que ser obedientes a su palabra y que tenemos que primeramente pedirle perdón al Señor y tratar de poder pedirle al Señor que podamos leer, podamos no afanarnos en nuestras cosas diarias. Yo eso le pido al Señor, de no afanarme día a día en mis cosas, de tener tiempo para dedicarle al Señor y ser obediente. Yo le doy gracias al Señor porque, como dice mi hermano Sergio, cuando a uno le toca predicar o le toca coordinar, nos faltan las luchas que uno tiene durante el día. Siempre uno tiene lucha y es fuerte la lucha, pero uno tiene que saber ganarla y pedirle al Señor que esté a nuestro lado. A mí me tocó esta semana, fue una semana muy, muy difícil, estuve muy enferma, pero así el Señor, tenía que trabajarle al Señor como sea, y hay que ser obediente. Aunque estemos enfermos, yo estaba enferma y estaba ahí, como que, y así el Señor me sanó, porque fue el Señor que me sanó, porque fui obediente, y vi la misericordia del Señor. Le doy gracias al Señor por su palabra, que el Señor siga revistiendo de gracia a mi hermano Cristian, que lo siga bendiciendo, igual que a cada uno de mis hermanos que entregan la palabra durante la semana o en la escuela, porque esta es una escuela y uno aprende. Y como decía su palabra, que hay que obedecer y hay que pedirle al Señor, yo le pido al Señor que pueda entender la palabra, que pueda cada vez versículo, como decía mi hermano Cristian, de que no venga otra persona o otro a decirnos cosas y nosotros caigamos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y por eso está la palabra, y por eso tenemos que leer la palabra, para poder entenderla. Y si uno no la puede entender, están los hermanos. Porque que uno, si yo no entiendo una palabra, me puedo acercar a hermano Cristian, o cualquiera de mis hermanos que sepan. Y eso le agradezco al Señor porque me vino a confirmar de lo que yo pedía, porque a veces palabras que no entiendo y ahora el Señor me dice que puedo decir a cualquiera de mis hermanos que me ayude y ellos me van a orientar, y eso le doy gracias al Señor. También le doy gracias al Señor por esta semana. No esperé lo del viernes, en verdad, no me lo esperé, porque yo le decía al Señor, ¿por qué yo? No entendía, yo le decía, Señor, ¿por qué yo? Porque yo no... Y yo le decía a mi esposo, yo quedé así como... Yo pensé que era otro hermano, quizás yo soy así como, me relajo tanto en las reuniones que ni siquiera se me pasó por la mente, nada. Estaba tan enfocada a la palabra y a gozarme al Señor que no... Y yo le decía, Señor, ¿por qué yo? Ya el Señor me decía que tenía que ahora ser obediente, que decir amén, y bueno, ahí el Señor lo ha ido preparando. Le doy gracias al Señor por esta semana. Le pido al Señor que cuide igual a mi hija mayor, que hay 3 volcanes que quieren hacer erupción en San Clemente, que está en ¿cómo se llama?, en lista amarilla, y son 3 volcanes que están, mis hijas están cerca de los volcanes. Entonces le pido al Señor que tenga misericordia y que pueda no hacer erupción los volcanes, que tenga misericordia de mucha gente, porque si no van a tener que ellos todos evacuar San Clemente.
eso estaba en la última información, mi hija va a tener que irse de San Clemente, irse con las niñas y dejar su casa y todo, entonces, porque son los 3 volcanes que están, quieren hacer erupción y mi hija está muy preocupada en ese sentido. No solamente que hagan erupción, que solamente la ceniza y todo le puede hacer mal a los niños. Y eso le pido porque hay muchos niños allá, hay mucha gente adulta. Le pido la oración por esa comunidad, por San Clemente, no solamente porque vive mi hija, sino porque viven muchos hijos de Dios en ese lugar. Muchos hijos de Dios, y que Dios tenga misericordia y que no se queden tranquilitos los volcanes ahí, tranquilitos, para que no pase nada. Le doy gracias al Señor por esta semana que me ha dado, por la vida, por la salud, por mi familia, por mi esposo, por mi hija, por mi madre, que está mejor, que está bien. Y nada, para el Señor que me ha dado esta oportunidad, sea toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Gracias, hermano Cristian. Amén. Que se bendiga a nuestra hermana Teresa. La escuela dominical está en sus manos para que usted le dé gracias al Señor. Hermana Yolita Zambrano. En esta mañana le doy gracias al Señor por un día más de vida, de salud que me ha dado. Le doy gracias al Señor porque Él siempre ha estado a mi lado y me habla cada día domingo por su palabra. Le pido al Señor que el Señor me ayude. El Señor sabe que yo leo la palabra, pero soy media flojita de repente porque los lentes que no me acompañan, así que le pido al Señor que el Señor me ayude, que el Señor sea conmigo. Le agradezco al Señor porque el Señor ha sido en todo el sentido de la palabra conmigo, me ha ayudado en mi salud, he estado mucho mejor, así que yo le agradezco al Señor porque esa es misericordia del Señor nomás. Le pido al Señor que Él me haga poner esta palabra por obra, que el Señor sea ayudándome para yo ser obediente, porque a veces, mis hermanos, queremos hacer las cosas a la pinta de nosotros, como se dice, pero tenemos que hacerlo a la voluntad del Señor, que el Señor me ayude a mí, que el Señor sea conmigo y que el Señor ayude a mi familia. En realidad tengo un poquito de pena porque, bueno, al final el Felipe también se está yendo con el Matías. Bueno, le digo yo, Señor, mientras estén en su casa, pero igual a mí me da pena porque el Felipe andaba conmigo a todos lados, pero yo le pido al Señor que el Señor vaya cambiando las cosas. Yo sé que el Señor algún día me los va a devolver conmigo. Le pido al Señor que el Señor sea conmigo, que el Señor me ayude y, como les digo, principalmente a poner su palabra por obra, a obedecer, porque dice el Señor que tenemos que ser obediente a lo que Él nos manda, así que le pido al Señor que Él sea conmigo, que Él me ayude y bueno, que el Señor haga su voluntad en muchos problemas que tengo, pero yo sé que el Señor va a ser conmigo, que el Señor me va a ayudar y me va a sacar en victoria. Le doy gracias al Señor, le pido que el Señor cada día le dé más gracias al instrumento que nos ha enseñado en esta mañana y para el Señor que vive, esa honra y gloria ahora y siempre. Amén. Gracias. Amén. Que se bendiga a nuestra hermana Yolanda. La escuela dominical está en sus manos para que usted le dé gracias al Señor. Amén. Hermana Felisa, que Amén. Dios le bendiga. Amén. Le doy gracias al Señor en esta mañana por la vida, la salud, las misericordias que Él ha renovado hoy día en mí y en mi familia. Agradezco al Señor su palabra y, como dice ella, le pido al Señor que me ayude a hacer su palabra, a hacer lo que Él me ha mandado a hacer y a escudriñarla, a estar pendiente de alimentar mi espíritu, no solamente en reunión. Así que le pido a mi Señor que me ayude, así como también que ayude a mis hermanos y que, como dice ahí su palabra, que me encamine al amor del Señor y a la paciencia. Así que, porque como decía su palabra, nosotros no tenemos que ser jueces, aunque a veces lo pensamos, pero el Señor dice que no tenemos que ni siquiera pensarlo. Así que yo le pido al Señor que me ayude, que me dé amor, que me dé comunión y que me dé siempre una palabra para ayudar a mis hermanos, alentarlos todos, porque es difícil este mundo, pero con la ayuda del Señor todo se puede pasar.
porque en medio de la prueba, en medio de todo lo que nos agobia, va el gozo del Señor con nosotros. Así que agradezco al Señor por su palabra y pido al Señor que cada día le dé más gracia a mi hermano Cristian y bendiga a todos mis hermanos Amén. de la clase de los comandos. Que el Señor les bendiga y para Él es honra, gloria, ahora y siempre. Amén. Que se os bendiga nuestra hermana feliz. La escuela dominical está en sus manos para que usted le dé gracias al Señor. Sigue abierta la escuela dominical. Hermana Karen. Sí. Que el Señor le bendiga, para que dé gracias al Señor. Amén. Bueno, igual yo di gracias con las niñas, pero vamos a dar paso por acá. Recordarme que hago interferencia con el... Yo le doy gracias al Señor por este día, por su amor, por su misericordia. Le doy gracias al Señor por su palabra que nos entregó. No escuché la palabra de los adultos, pero la de los niños también nos enseña. Le pido al Señor que me permita ponerla por obra, que así como le enseñamos a los niños, ¿cierto? Las tentaciones de Jesús, que Él pudo vencerlas, también nos ayude a nosotros a vencer nuestras propias tentaciones, que nos permita hacerle cada día más fiel y trabajarle al Señor como Él quiere que lo hagamos. Le doy gracias, Señor, porque me ha guardado mi trabajo, porque ha guardado a mis hijas en su colegio, las ha ayudado. Le doy gracias, Señor, porque mi hija mayor la vacunaron la semana pasada, la primera dosis de su vacuna, y gracias a Dios no tuvo ningún tipo de reacción, más que un pequeño dolor en su brazo. Y le pido, Señor, que Él la siga guardando, que ayude a Belencita, que le tiene más miedo a las vacunas y tampoco tenga reacción cuando le corresponda. Le doy gracias al Señor porque mi prima ha estado mucho mejor, ha ido mejorando de a poco, aún está hospitalizada, y les sigo pidiendo a ustedes la oración por ella para que el Señor haga una obra completa en ella y en toda su familia, y vean que el poder de Dios es grande para responder nuestras peticiones, y que la fe y la perseverancia a orarle al Señor da sus frutos. Yo agradezco al Señor por todo lo que Él me da día a día, para el Señor sea honra y gloria. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Karen. Hermano Alfredo, que el Señor le bendiga. Amén. Aunque no lo crean, me disponía a abrir el micrófono, porque la verdad es que hoy día escuchando la palabra, el Señor mentalmente me hacía, Alfredo me decía, hácete un resumen. El verdadero sentido del Evangelio es el amor de Dios. Por más que permanezca la fe en nosotros, que permanezca la esperanza, lo dice la palabra, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor el que cubre, ¿cierto?, nuestra maldad, el amor de Dios, estoy hablando del amor de Dios, por supuesto. El amor de Dios es el que está sobre todos los hombres. Y el Señor me ayude para yo poder reflejarme y reflejar ese amor. Porque como dijo mi hermano Cristian en ese relato de ese ejemplo que ponía un determinado pastor, predicador, nosotros relatáramos nuestra vida segundo a segundo de lo que hacemos solo en las últimas 24 horas, la verdad es que yo tendría que estar al último de la cola, porque dice la palabra del Señor que debemos mirarnos no con sobreestima. Tenemos que mirarnos con realidad ante el Señor. Pero ¿qué habrá hecho el hermano predicador? Y ahí viene lo importante que nosotros debemos entender. Uno piensa, qué tremendo pecado, qué tremendo delito para que se considere que debe estar al último de la fila. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y el Señor nos ayude, porque Él nos llamaba a la perfección. Él nos llamaba al ejemplo. Escuchaba a mi hermano Sergio y el Espíritu me hacía recordar de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, y yo soy un testigo vivo. A mí en lo personal me pasó hace muchos años atrás que entendiendo, me tocaba el mensaje de la palabra en un determinado lugar e hice cosas y dije cosas ese día que nunca en la vida se me habría ocurrido porque no era mi habitual. Si alguien me hubiera estado escuchando, me diría, y extraño en ti, ¿cómo hiciste eso si habitualmente no lo haces? Pero lo hice.
Y cuando estaba a punto de tomar la micro, en la micro pasaba una para mi casa y otra para el templo. La que pasaba para el templo no pasaba nunca y la que pasaba para mi casa pasaban a cada rato. Y me paré ahí y estaba la micro para el templo. Y yo decía, no puedo ir a predicar así. En este estado no puedo ir a predicar así. Y se iba la micro que iba para el templo y no aparecían las micros que iban para mi casa. Como les digo, la micro para el templo no iba a cada rato, no pasaban a lo lejos. Sin embargo, las micros que iban a mi casa en esos años, la Valle Negrete, pasaban a cada rato. Y no pasó ninguna Valle Negrete. Y volvió a aparecer una Palmilla Oriente. Y se dejé que se fuera la Palmilla Oriente. Y no pasaba, no Valle Negrete. Y pasó una Palmilla Oriente y ahí entendió el duro, pues, hermano. Y entendió que no es uno. Lo que el Señor quiere de uno. Amén. Para que uno entienda que, porque muchas veces hay predicadores que se confunden, que de ellos es la gracia, que de ellos es la capacidad, han estudiado tanto, pero debo decir que esos 400 años de silencio cuando se crean los saduceos, los fariseos, fueron sin gracia. Fue pura letra muerta, letra terrenal. Pero el Señor es el que nos guía a través de la inspiración de su Santo Espíritu y podemos aprender mucho de la palabra, lo que le pasó a Saulo versus Pablo, podemos aprender mucho de la palabra, pero si no hay gracia, si no hay sazón, si no hay inspiración en nosotros, ¿no es cierto? Es como címbalo que retiñe nomás, Sí. pero no hay una ganancia espiritual y la palabra debe ser viva, debe ser eficaz, penetrante, como hoy día lo es la palabra, pero para que sea penetrante en mí tengo que ponerle atención, tengo que escuchar la palabra con humillación. Amén. Y me recuerdo que llegué a esa clase, a ese local, a dar la palabra y abajo, atrás, al último, di vuelta el saco y le dije al Señor, tú sabes que me quería ir para la casa, pero tú me trajiste hasta aquí. Habla tú, porque yo no tengo nada que hablar. De mí no hay nada bueno. Soy un vaso de barro sucio. Límpiame. Y eso es lo que y el Señor me usó. No me recuerdo, ese día fue una tremenda fiesta, la palabra fue gloriosa, los hermanos lo decían al final, maravillosa la palabra, hermano, que el Señor le siga dando gracia, no era mía, era la gracia del Señor. Y eso es lo que usted y yo, principalmente los que estamos al frente, debemos traslucirle a la iglesia. Amén. Debemos disponernos en sus manos para poder ser usados como Pablo, ¿cierto? No era de Pablo la gracia, tenía el conocimiento, tenía las capacidades, era un hombre preparado, ilustrado y estudioso, muy preparado. Pero cuando la gracia del Señor, el Espíritu Santo llegó a su vida, transformó todo ese conocimiento que él tenía y lo puso al servicio del Señor para que la obra del Señor corra, sea glorificada. Si es por la gracia, podremos hacer y cumplir la gran comisión. Y esa gran comisión no se cumple sino solo teniendo el amor de Dios en el corazón. Que el Señor me ayude a mí para poder practicarlo. Alabo y bendigo el nombre del Señor, porque en esta mañana, a través de los testimonios, como decía mi hermano Alamiro, me gusta quedarme al final. Fui enseñado, ¿no es cierto? Así lo dice mi hermano Cristian habitualmente. Los hermanos enseñadores se quedan al final para dar gracia, para que los hermanos, los discípulos den gracia, ¿no es cierto? Por si acaso hay alguna corrección que hacer o aclarar algo, hacerlo con discreción, con disimulo, con misericordia, ¿no es cierto? No agarrando a palo al que se equivocó, porque el que se equivoca igual como uno cuando estaba en los inicios, en el desconocimiento y sin mucha gracia. Pero al final tendremos que dejar al predicador. Acá no es así. No es así. Los hermanos pueden dar gracia, lo importante es que den gracia a todos, para que con ello le demuestren al Señor, no por cumplir, sino que de corazón, de que somos hijos agradecidos de lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Alabo y bendigo el nombre del Señor por esta hermosa palabra, que me ayude a ser obediente a la palabra, que es lo que más importa. Para mi Señor, honra y gloria,
desde ahora y para siempre. Amén. 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 Que se bendiga a nuestro hermano Alfredo. ¿Hay oportunidad todavía para dar gracias al Señor? ¿Algún hermano o hermana que quiera dar gracias? De los hermanos que tienen la cámara apagada. Yo, hermano Cristian. Amén, hermana Katy. Espérame, ahora sí. Dale la puerta. Yo primeramente le doy gracias al Señor por su gran amor, su gran misericordia. Y le doy gracias al Señor porque Él esta mañana también habló a mi vida. Le doy gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia. Le pido al Señor que Él me ayude a poner por obra su palabra, que me haga Amén. obediente, porque me cuesta. Yo sé que en la palabra dice que uno tiene que avergonzar la carne. Y yo tengo que ser sincera porque estamos dando gracias delante de la presencia del Señor. Y a mí me cuesta ser obediente la mayor parte del tiempo. Me encanta trabajarle al Señor, pero quizás en mi vida personal me cuesta ser obediente. Y yo le pido al Señor que Él cambie eso en mí, que lo mejore, que pueda ser una mejor hija del Señor, porque, como dijo el hermano predicador, una vez se dice, es que ¿cómo voy a entregar la palabra? ¿Cómo voy a hacer esto si mira lo que hice durante el día? Y el enemigo a uno lo ataca mentalmente y le dice, pero si mírate, mira lo que hiciste, mira cómo está y mira lo que hay hecho. Siendo que el Señor, cuando yo me acuerdo de un hermano que decía, uno se arrodilla antes de subir al púlpito y el Señor lo limpia de la mollera hasta la planta de los pies, porque el que habla en el púlpito no es el Volvió la hermano, es el Señor. Nancita. Es el Señor. Entonces yo le doy gracias al Señor porque a pesar de que yo soy pequeña, he vivido casi toda mi vida dentro del Evangelio y he aprendido de todos mis hermanos, desde el más anciano hasta el más niño, porque uno a veces hasta los niños dando gracias en la escuela dominical a uno le han enseñado cosas. Entonces yo le doy gracias al Señor por su palabra y que me ayuda a ponerla por obra. Como infidencia, estoy muy contenta, muy feliz de que Nicolás haya dado gracias, porque para los que no saben, Nicolás es mi futuro esposo y él no era cristiano, y para mí que él dé gracia es símbolo y representa que estamos llevándolo por el buen camino para rescatar un alma para el Señor, porque el enemigo atenta contra todos, pero contra estas almas que están tratando de entrar a los caminos del Señor es más potente. Yo les pido a ustedes que oren por Nicolás, porque él vive procesos muy fuertes, ya sea con su familia, que tampoco es cristiana, como con su propia mente, porque el enemigo nos ataca por todas partes para poder vernos derrotados. Pero yo le doy gracias al Señor por eso, y para Él, y solo para Él, es la honra, la gloria, y para mí siga teniendo misericordia. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Catherine. ¿Hay algún hermano o hermana que quiera darle gracias al Señor? Si no hay, la última oportunidad, ya. Si no hay más hermanos, a la 1, a la 2, ya a las 3, ya. Que el Señor bendiga, ¿cierto? La escuela dominical, tanto la palabra, ¿cierto? Como las oportunidades, ¿cierto? De dar gracias al Señor. Vamos a pasar a leer el texto. Lo vamos a leer, ¿cierto? Lo leo primeramente yo y luego lo lee usted. Yo leo el primer versículo y después usted lee el segundo, ¿cierto? Y después, no, perdón, el texto. Lo leo yo primero y después lo repite usted. ¿Amén? Así que habilite su micrófono y lo voy a leer en el nombre del Señor. Dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor en Cristo Jesús. Jesús.
En Cristo Amén. Jesús. Amén. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, la lectura del texto. Y ahora tienen una oportunidad nuestros hermanos niños. ¿Hermana Karen? Amén. En el nombre del Señor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, Y amor que es en Cristo Jesús. de amor que es en Cristo Jesús. Amén. Que el Amén. Señor bendiga a nuestros hermanos niños. Démosle la honra y la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Y ahora vamos a ir a escuchar los avisos, ¿cierto? Y el informe de la Santa Escuela Dominical. En el nombre del Señor. El informe de la Escuela Dominical, domingo 26 de septiembre del 2021. Coordinación y palabra, el hermano Cristian Díaz. Asistencia. Bloque adultos, profesores 1, voluntarios 6, tuercas 12, jóvenes 3, señoritas 3. Subtotal 25 hermanos. Profesores 1, niños 10, niños 9. Total bloque niños 10. El total de la escuela dominical es 35 hermanos. El domingo anterior tuvimos una asistencia de 31 hermanos, por lo que tenemos una asistencia mayor de 4 hermanos. Amén. Oremos para que el Señor siga dando aumento a su escuela dominical. Estamos todos cordialmente invitados para el día de hoy a las 7 de la tarde a una reunión vía Zoom para que nos congreguemos y alabemos al Señor, para que el Señor haga su obra y para que el Señor esté con nosotros. Sigamos orando por los hermanos que no se han podido conectar, por los hermanos que están trabajando en este momento, para que el Señor les dé la oportunidad de poder conectarse y poder estar presente en el servicio más importante de la semana. Los avisos y peticiones de oración han sido dados y entregados en el nombre del Señor. Ya. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Catherine. Vamos a pasar a orar, ¿cierto? Para darle gracias al Señor por el mensaje de su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, te damos gracias, Padre Celestial, por este hermoso mensaje. Tu palabra dice que bienaventurado es el que oye, Padre Celestial, pero te pedimos que seamos bienaventurados también al hacerla, Padre Celestial. Pon el querer y el hacer en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre Celestial, permítenos seguir aprendiendo de tu palabra. Permite, Padre Celestial, que tu palabra haga vida en cada uno de nuestros corazones. Señor, bendice nuestro caminar en esta tierra, Padre Celestial. Ábrenos tú las puertas que nos convienen y cierra tú las puertas que no nos convienen, Padre Celestial. Guíanos siempre por el buen camino. Padre Celestial, guárdanos, cuídanos. También te presentamos, Padre Celestial, que esta palabra siga fluyendo, Padre Celestial, a todos aquellos hermanos y hermanas y personas que puedan ver esta escuela dominical, que también ellos puedan aprender y entender cuál es tu perfecta y agradable voluntad, Padre Celestial. Te damos gracias por todo esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Pondremos término a este servicio cantándole al Señor la alabanza 333. Haz lo que quieras de mí, Señor. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú eres
mi fe. Haz lo que quieras de mi Señor, de tu espíritu dame la unción, sueño absoluto de mi ser. Cristo pueda vivir. Amén. Démosle la honra y la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Y ahora le vamos a entregar el servicio a nuestro hermano Alfredo Covarrubias, predicador de la clase de los comandos. Amén, que el Señor les guarde y les bendiga. Gracias al Señor porque podemos estar terminando esta escuela dominical después de un fin de semana sin haberla tenido, por las razones que todos saben. Pero ya a partir de esta semana se han iniciado los servicios en forma regular. Amén. Yo le pido la oración para que el Señor nos guarde y nos bendiga, porque ya debemos ir delineando lo que será el trabajo como clase en adelante, esperando sí las cosas que el Señor tiene que hacer respecto de nosotros, como clase misma. Amén. Así que el Señor nos ayude y Él a través de su misericordia sea abriendo las puertas que tiene que abrir, y si hay alguna que tenga que cerrar, que nosotros entendamos que Él la está cerrando. Amén. Así que el Señor les guarde, les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, mi hermano Cristian, por la palabra, a nuestros hermanos del coro, a la familia Pinto del Canto, que el Señor les siga revistiendo de gracia. Amén. Y yo recomiendo, ¿no es cierto?, a los hermanos que hagan como, no sé cómo lo hizo hoy día la hermana Teresita, transmitirles el audio a los hermanos a través del teléfono, pero también uno se puede conectar en off, ¿no es cierto?, mientras transita o mientras trabaja, ¿no es cierto?, para que todos puedan participar de la bendición del Señor, que es principalmente su palabra. Amén. Invitarle a cada uno de ustedes a la tarde para un servicio espiritual, para que el Señor, su misericordia, hable a nuestra vida a través de su poderosa palabra, escuchando los testimonios y las alabanzas que el Señor inspire al coro en esta tarde. Bien. Recordarle a nuestros hermanos que ya el coro comienza a tener trabajo espiritual. Este miércoles hay un primer ensayo del sector sur, en la clase Malaquías Concha. Por el aforo, solamente hay 11 cupos para poder, se nos dieron 11 cupos como clase, así que nuestro hermano Alamiro está con plena libertad y lo ha hecho con la hermana Felisa, que está haciendo las veces de secretaria del coro, ¿no es cierto? Están coordinando y llamándole y notificándole de los que puedan ir. Obviamente lo importante es que ojalá los que vayan se coordinen entre todos para que tengan los medios para poder llevarlos. Así que el Señor nos ayude, nos va a dar la gracia. Hoy día se nota cuando el Señor nos ha bendecido con vehículos. Yo lo he destacado algunas veces, y muchos hermanos presentan las llaves. Yo me acuerdo, muchos hermanos que presentaban las llaves en la clase: aquí están las llaves de mi vehículo y para la honra del Señor. Y después el vehículo pasaba metido en la playa, en otra parte, y tampoco nadie llevaba a nadie, porque era su vehículo. No se entiende ese doble discurso. Pero yo sé que aquí los hermanos que el Señor nos ha bendecido estamos dispuestos, y el Señor nos ayude, porque lo que tenemos materialmente no es nuestro, nos lo dio el Señor a cada uno de nosotros para que lo compartamos conforme a su voluntad y a su misericordia.
Así que el Señor nos ayude. Amén. Este sería, ¿no es cierto?, lo que tengo que decir, desear que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, y el Señor le dé muchas gracias a nuestra hermana Teresita a la tarde, ¿no es cierto? Le toca dar los avisos. Bueno, hay una práctica hoy día, se me ocurrió a mí, ¿no es cierto?, para que los hermanos vean que no es tan complejo, de decirle a la hermana Katy que hiciera el resumen de la escuela dominical, y de así como puede hacerlo ella, lo puede hacer cualquier otro hermano, pero lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, en la medida de las posibilidades. Así que el Señor les guarde, les bendiga, y alabo el nombre del Señor por esta su misericordia. Nuestro hermano Cristian Díaz, en la bendición del Señor y el ungimiento por los enfermos. Aquí el Señor revista de gracia. Amén. Muchas gracias, hermano Alfredo. ¿Hay alguna petición de oración? Hermano Cristian, mire, hay un vecino de al frente que está muy enfermo, tiene cáncer en el estómago y le van a hacer una gastro esta semana. Mis vecinos, ellos siempre me escuchan cuando yo pongo el parlante, son bien cercanos a nosotros, y el vecino está bien complicado porque se le ramificó en todo su estómago y está muy complicado, así que yo pido la oración por mi vecino Samuel, que vive al frente. Amén, hermana Teresa. Ahí lo principal es también llegar con el mensaje de salvación, es lo principal, para que tengan conocimientos si Dios hace la obra o si es voluntad de Dios también que les toque partir, que por lo menos se vayan salvos. La idea es llegar con el mensaje de salvación. Eso es lo importante. ¿Algún otro hermano tiene alguna petición de oración? Amén. Vamos a orar al Señor. Hermana Nancy. Sí, yo, mi hermano, perdone. Pido la oración por mi hermanita que mañana va a ser intervenida de su tobillo, y la operación no es fácil, porque son dos partes del piecito que tiene ella quebrado, o sea, fracturado. Así que les ruego la oración, mis hermanos, por misericordia, ¿ya? Gracias. Amén, hermana Nancy. Amén, hermana Nancy. Hermano Sergio, ¿usted había levantado la mano? ¿Tiene apagado el micrófono? Bueno, seguir pidiendo la oración por mi familia y por todos los que están enfermos, y por mí, por un detalle que me tiene bien preocupado, para que el Señor me dé cómo tengo que hacer. Eso nos manda. Gracias. Amén, hermano Sergio. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado y poderoso, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre Celestial. Te queremos presentar en oración, Padre Celestial, estas peticiones de oración que han sido presentadas delante de tu presencia, las que han sido presentadas la semana anterior, durante esta semana. Padre Celestial, nuestra hermana Karen hacía presentación de oración. También, Padre Celestial, nuestra hermana Nancy Cáceres, por su hermanita, Padre Celestial, por nuestra hermana Teresa, por su vecino, si es que está escuchando. Sepa que hay un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que es un Dios perdonador, que es un Dios que ama, ¿cierto? Y que si Él le entrega su corazón al Señor, Él puede ser salvo el día de hoy. Padre Celestial, así también, como decía nuestra hermana Teresa, si hay algún vecino que está escuchando a través por intermedio del parlante, si usted se presenta con un corazón contrito y humillado, jamás Dios despreciará sus corazones. Así que si usted tiene fe, conforme a su fe, así será hecho. Padre Celestial, te presentamos a todos los vecinos de nuestra hermana Teresa. También, Padre Celestial, las peticiones de oración que hacía mención nuestro hermano Sergio. También, Padre Celestial, que tú tengas misericordia, también todo conforme a tu santa y divina voluntad. Padre Celestial, y así nuevamente te presentamos todas las peticiones de oración que han sido presentadas. Te pedimos, Padre Celestial, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos. Hacemos extensible esta oración especial por las peticiones de oración, por los ungimientos. Padre Celestial, que a los hospitales, a las cárceles, a las clínicas, a los regimientos, a los manicomios, Padre Celestial, a los cuarteles, donde quiera, Padre Celestial, que se esté invocando tu santo nombre. Padre Celestial, te lo pedimos por misericordia, estos favores, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, Padre Celestial, te pedimos tu bendición especial, primeramente por tu iglesia, Padre Celestial, una oración especial por nuestro obispo Valladares, Padre Celestial, por nuestro pastor Héctor Cerda, por su esposa, Padre Celestial, Elizabeth Lizama,
por toda la familia pastoral, así también por toda tu iglesia, en todas las clases, Padre Celestial, de todo el circuito, en todos los locales, donde se esté alabando y bendiciendo tu nombre, por toda la hermandad, sin excepción, Padre Celestial, porque como decía tu palabra, la iglesia es una sola. Padre Celestial, y localmente te pido una bendición especial por nuestro hermano predicador, por su familia, y así también por todos los miembros de nuestra clase, todos y cada uno de ellos sin excepción. Te pedimos también una oración especial por nuestros familiares que aún no te conocen, para que tú tengas misericordia de cada uno de ellos. Por misericordia te pedimos todos tus favores, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.